La Biblia, que es de los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, trasladada en español. La palabra de Dios permanece para siempre. 1569. Muy buenas amigos y hermanos. Hoy os quiero hablar de la traducción de la Biblia Reina y Valera. De la traducción pues con la que empezamos nuestra vida cristiana la mayoría de los cristianos protestantes, evangélicos o no católicos, ¿no? Y bueno, con estas palabras, ¿no? Es como se titula, ¿no? Pues esta traducción, ¿no? En su origen, ¿no? Cuando la tradujo por primera vez Casiodoro de Reina en el siglo XVI, ¿no? Desde el griego y desde el hebreo y el griego, ¿no? Al castellano, ¿no? A la lengua de Cervantes, ¿no? Pues esto con lo que empezaba, ¿no? Era el título con el que Casiodoro de Reina, ¿no? Pues tituló la Biblia, ¿no? Fue llamada después la Biblia del oso, ¿no? Unos dicen que fue llamada la Biblia del oso, ¿no? Porque en la pasta, ¿no? Aparecía un oso tratando de alcanzar en un árbol, ¿no? Un panal de miel, ¿no? Y muchos dicen, pues, algunos dicen que el oso, pues, significa la iglesia alcanzando la palabra de Dios, ¿no? Que es dulce al paladar, como dice la escritura, ¿no? Y otros dicen, ¿no? Pues que simplemente, pues, ese oso, ¿no? Pues es el logotipo del impresor, ¿no? Que imprimió la Biblia por primera vez al castellano, ¿no? En Basilea, ¿no? Un tal Oporino, ¿no? Y bueno, pero voy a contar un poquito de cómo nació esta obra de la literatura española, ¿no? Obra de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera con posteriores revisiones, ¿no? Y bueno, os cuento que en primer lugar, ¿no? Ya que estamos hablando de Martín Lutero, ya que este año cumplimos 500 años de la Reforma Protestante, contaros que Martín Lutero, una de las cosas que defendía Martín Lutero, ¿no? Es era que la palabra de Dios tenía que estar en las lenguas vernáculas o nacionales de cada país, ¿no? Para que cada persona pudiera acceder a la palabra de Dios, ¿no? Y Lutero, ¿no? Pues defendía, ¿no? Que la Biblia se tradujera, ¿no? Pues a las lenguas nacionales de cada país, ¿no? De hecho, Lutero tradujo la Biblia del latín o del hebreo y el griego, ¿no? Al alemán, ¿no? Y nosotros, los españoles, los hispanoamericanos, también tenemos nuestro héroe de la Reforma, ¿no? Nuestro héroe nacional, ¿no? Nuestro héroe de la fe, que fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que nos tradujo la palabra de Dios al castellano, a la lengua de Cervantes en el siglo XVI, concretamente en el año 1569, y Cipriano de Valera la revisó en 1602, ¿no? Y bueno, cuento un poquito, ¿no? Como ya he dicho, esta Biblia, ¿no? La que leemos la mayoría de los protestantes, de los evangélicos, mormones, adventistas, etcétera, ¿no? Es el fruto de la obra de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En primer lugar, esta Biblia la tradujo Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina nació en el siglo XVI, en un pueblo llamado Montemolín, en Sevilla, ¿no? Y bueno, pues se metió a monje, ¿no? Ingresó en el monasterio de los Jerónimos de San Isidoro del Campo, en Sevilla, ¿no? Junto con Cipriano de Valera, ¿no? Y allí, pues bueno, aquel monasterio, ¿no? Empezaron a llegar nuevos testamentos en castellano, la obra de Lutero, ¿no? Y a estos monjes, ¿no? No solo Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, sino muchos monjes más, ¿no? Adoptaron la Reforma Protestante, ¿no? Y cuando vieron que habían sido descubiertos por la Inquisición, huyeron a Ginebra, ¿no? Y ahí es cuando empieza toda la historia de Casiodoro de Reina, ¿no? Que es perseguido durante mucho tiempo, ¿no? Y en todo este transcurso, ¿no? Traduce la Biblia al castellano, a la lengua de Cervantes, ¿no? En otro capítulo, ¿no? Os hablo de Casiodoro de Reina, ¿no?
Y, y bueno, contaros pues que esta Biblia, ¿no? La Biblia del oso, ¿no? Como se le llamó, ¿no? Se tradujo en 1569 en la ciudad de Basilea, en Basilea. Y, y a un trabajo de 12 años. Durante 12 años estuvo trabajando Caisiodoro de Reina, ¿no? Perseguido por la Inquisición católica, ¿no? También criticado por muchos protestantes, ¿no? Y en 12 años fue que Caisiodoro de Reina tradujo la Biblia del hebreo y el griego al castellano para todos los españoles de aquel tiempo y para que durante 5 siglos todos los hispanoamericanos y los españoles disfrutáramos de la palabra de Dios, con todos sus defectos y todos sus errores, ¿no? Pero bueno, ¿no? Contaros también que cuando Caisiodoro de Reina tradujo por primera vez la Biblia del hebreo y el griego al castellano, ¿no? Él incluyó los 73 libros que aparecían en el canon de la Biblia católica, 73 libros. Hoy aquí solo hay 66 libros, ¿no? Pero en su momento, ¿no? Caisiodoro de Reina tradujo los 73 libros, es decir, los libros deuterocanónicos, primera y segunda de Macabeo, Tobías, Judith, etc., ¿no? En otro momento os hablaré de los libros deuterocanónicos y de lo que yo pienso, ¿no? Y de lo que yo opino, ¿no? Ya os he dicho, contenía 73 libros. En un principio contenía 73 libros. Y Cipriano de Valera también respetó y conservó los 73 libros, ¿no? Que conservan y que tienen las Biblias católicas, ¿no? Como he dicho, Cipriano de Valera, ya os he dicho, esta Biblia se llama Reina y Valera. Reina pertenece al apellido de Caisiodoro de Reina y Valera pertenece a Cipriano de Valera, ¿no? Entonces, primero, la Biblia del hebreo y el griego la traduce Caisiodoro de Reina. Y en 1602 Cipriano de Valera la revisa, ¿no? Dando lugar a la Biblia del Cántaro. La primera se llamó la Biblia del Oso, traducción Biblia del Oso. La segunda, Biblia del Cántaro. ¿Por qué Biblia del Cántaro, no? Pues según algunos eruditos dicen que se le llamó Biblia del Cántaro porque hacía referencia a 1 Corintios 3:6, donde dice que uno fue el que plantó y otro fue el que regó, pero que el crecimiento lo vio Dios. Y ni es importante el que plantó ni el que regó, sino Dios, ¿no? Que es el que da el crecimiento, ¿no? Por eso lo de la Biblia del Cántaro, ¿no? Esto es lo que dicen algunos intérpretes, ¿no? Luego contaron, ¿no? Esta Biblia se ha revisado, ¿no? Humildemente un montón de veces, ¿no? Porque esta Biblia ha sido muy criticada y es muy criticada hoy en día, que tiene muchos errores, interpolaciones, etc. Y sí, es cierto, pero hay que admirarla y alabarla en su contexto, en su tiempo, ¿no? Y por eso se ha revisado tantas veces, ¿no? Primero la traduce Caisiodoro de Reina en 1569. En 1602 Cipriano de Valera la revisa, ¿no? Luego en 1862 se vuelve a revisar los errores de traducción, etc. En 1865, en 1909, en 1960, la mayoría de las Biblias con las que nosotros empezamos es la traducción 1960, ¿no? En 1977 se vuelve a revisar, en 1995 se revisa de nuevo y en 2011 nace la Reina Valera contemporánea, que ahora os hablaré un poco más de ella, ¿no? Como ya os he dicho, tiene interpolaciones, es decir, tiene textos, ¿no? Que en el siglo XX y XXI, ¿no? Pues se han descubierto textos antiguos de la Biblia, ¿no? Textos antiguos, ¿no? Y entonces se ha descubierto, ¿no? Pues que a la Biblia a esta traducción y a otras, ¿no? Pues se le agregaron textos, ¿no? En el siglo VIII, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Como por ejemplo en primera de Juan 5, cuando se habla de que tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿no? Son interpolaciones, cosas que se
insertaron ahí para fortalecer el dogma de la Trinidad, ¿no? Pero que nunca estuvieron ahí, ¿no? O como el nombre Jehová, ¿no? Que ahora os hablaré más tarde, ¿no? Como ya he dicho, tiene interpolaciones, que significa textos que no estaban ahí en los textos originales, ¿no? Tiene errores de traducción, por ejemplo, la palabra Jehová. La palabra Jehová supuestamente es el nombre de Dios, ¿no? Pero Jehová es como los judíos masoretas en el año 900, ¿no? Interpretaron, ¿no? Que se llamaba Dios, ¿no? Los masoretas, estos judíos que no habían creído en Jesús, ¿no? Pues unieron las palabras del tetragramatón, ¿no? Junto con las palabras Eloha, ¿no? Y nació la palabra Jehová, ¿no? Ellos decían que ese era el nombre y la pronunciación del nombre del Señor, Jehová, ¿no? Pero con el tiempo, pues se ha descubierto que eso solo es una hipótesis, ¿no? Que no tiene fundamento ninguno, ¿no? Pero Cassiodoro de Reina, ¿no? Cuando él tradujo la Biblia del hebreo, el Antiguo Testamento del hebreo al castellano, ¿no? Pues una de las traducciones que usó fue la de los judíos masoretas, ¿no? Y una traducción de los judíos sefardíes que se llamaba la versión de Ferrara, ¿no? Y aquí pues entonces aparecía el nombre Jehová. Pero entonces con el tiempo se ha descubierto que el nombre Jehová pues no es el nombre de Dios, no es el nombre de Dios porque es una combinación de la consonante de YHW, ¿no? De Yahvé, ¿no? Y la vocal de Eloha, ¿no? Pero no tiene fundamento ninguno, ¿no? Entonces vemos que en esta traducción, ¿no? Hay interpolaciones, hay textos que no aparecen en los manuscritos más antiguos y hay palabras, ¿no? Pues que no son correctas, ¿no? Como sería el nombre de Jehová, ¿no? Pero ahora bien, durante 5 siglos ha sido la traducción usada por el pueblo evangélico y por el pueblo evangélico español e hispanoamericano, ¿no? Entonces hay que alabarlo, hay que retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Y si bien tiene errores de traducción, si bien tiene interpolaciones, hay que valorar el trabajo de Cassiodoro de Reina. 12 años le costó traducir la Biblia para nosotros, perseguido por la Inquisición católica española, por Felipe II, ¿no? Para que los españoles de hace 5 siglos pudieran leer la palabra de Dios, ¿no? Hay que valorarlo, hay que valorarlo. Hoy podemos leer unas versiones más fiables o la versión revisada como Reina Valera contemporánea, ¿no? Pero no seamos tan duros con Cassiodoro de Reina ni con esta obra de Dios y de la literatura española, ¿no? Contaros también que esta Biblia, ¿no? Fue perseguida y prohibida por la Inquisición, ¿no? La Inquisición española tenía un índice de libros no prohibidos, ¿no? Este libro que tú y yo hoy podemos leer, estaba prohibido, no podía entrar en España, ni podía trasladar, y estaba perseguido si se cruzaba al otro lado del charco, ¿no? A América, ¿no? En realidad la Biblia, el nombre de esta Biblia no es la Biblia del oso, sino la Biblia que es de los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, trasladada en español La palabra de Dios permanece para siempre, 1569. Ese es su título, pero se le apodó la Biblia del oso por la portada de un oso cogiendo un panal de miel que según algunos representa la palabra de Dios que es dulce al paladar, ¿no? Para su traducción, ¿qué usó Cassiodoro de Reina para traducirla, no? Pues como ya os he dicho, usó una traducción del Antiguo Testamento de los judíos sefardíes, de los judíos españoles, ¿no? Llamada la Biblia de Ferrara, ¿no? También la traducción de Sagna Pagnino, ¿no? Y para el Nuevo Testamento, Cassiodoro de Reina usó varios manuscritos, como el Textus Receptus, ¿no? La tercera edición del Textus Receptus, ¿no? De Erasmo de Rotterdam, ¿no? Y traducciones, también Cassiodoro de Reina utilizó traducciones de Pineda, de Encina y de Juan Valdés, ¿no? Que eran protestantes españoles del siglo XVI, ¿no? Pues que tradujeron la Biblia al castellano, ¿no? Y que la repartían, ¿no? Fueron los primeros colportores, ¿no? Los primeros que repartían la Biblia a escondidas por España, ¿no?
Como he dicho antes, esta Biblia la usa la Reina Valera la usan todos los evangélicos, o la mayoría de los evangélicos, ¿no? Y lo usan los mormones también y los adventistas, ¿no? No solamente es una obra de Dios, sino que es una obra de la literatura española, del siglo de oro español. Está escrita en la lengua de Cervantes. Si os metéis en la aplicación de internet de YouVersion, podéis descargaros la versión de la Biblia del Oso. Y no la leeréis, no la vais a leer en el castellano actual, sino en el castellano antiguo, en la lengua que hablaba Cervantes. Entonces es una obra del siglo de oro español, es una obra de la literatura española, y no solamente es alabada por los protestantes, sino que los mismos católicos alaban esta traducción con todos sus errores e interpolaciones, ¿no? Os sigo contando. En 1862, ¿no?, cuando se revisó, como ya he dicho que tuvo muchas revisiones, ¿no?, se suprimen los deuterocanónicos. Ya he dicho que cuando Caisodoro de Reina tradujo la Biblia, él conservó los 73 libros que tenía la Biblia católica, ¿no? Pero en 1862 las sociedades bíblicas unidas, ¿no?, suprimen los libros deuterocanónicos. Primera de Macabeo, segunda de Macabeo, Tobías, Judí, etc., ¿no? Pero en 1995, con la Reina Valera contemporánea, se introducen de nuevo los deuterocanónicos, que ya os hablaré de nuevo en un nuevo capítulo de ellos, ¿no? Y son unos libros en los que yo creo inspirados, pero yo explicaré el porqué, ¿no? La revisión 1960 es la que más usan los evangélicos españoles, ¿no? Y es una traducción y una revisión fruto de distintas denominaciones, ¿no? Pues distintos eruditos, ¿no?, distintos biblistas de diferentes denominaciones, pentecostales, bautistas, etcétera, ¿no?, fueron los que revisaron la Biblia, ¿no?, y dio origen a la traducción 1960, que es la que hoy leemos la mayoría de los protestantes o evangélicos, ¿no? Y su estilo de traducción es un estilo formal o un estilo literal, es decir, se traduce la Biblia literal, lo que dice del hebreo y el griego se traduce literal. Hay otras versiones, ¿no?, que se han traducido de una forma dinámica para que la entendamos mejor, ¿no? Pero esta traducción, la Reina Valera 1960, es una versión literal, ¿no? Y nada, pues... Y con esto me despido. Ojalá que os haya gustado, ¿no?, este pequeño resumen de la traducción Reina y Valera, ¿no?, de la Biblia que usamos, pues, la mayoría de los protestantes, la mayoría de los protestantes. Ojalá que os haya gustado y nada, y deciros lo que he dicho antes, ¿no? Aunque tenga un montón o algunas interpolaciones, aunque tenga errores de traducción como el nombre de Jehová, etcétera, tenemos que valorarla en su contexto histórico. Tenemos que valorar el trabajo de Caisodoro de Reina. 12 años perseguido por la Inquisición. 12 años perseguido por la Inquisición para que los españoles y los hispanoamericanos durante 5 siglos pudiéramos disfrutar de la palabra de Dios, ¿no? No seamos tan duros con Caisodoro de Reina y con esta versión. Podemos criticarla, pero con amor. Criticamos esta versión, pero con amor, por favor. Y nada, ojalá que os haya gustado. Darle las gracias a Dios por Caisodoro de Reina, por Cipriano de Valera, ¿no?, y por todos esos grandes hombres que la revisaron, ¿no? Y nada, léela para ser sabio, practícala para ser santo y créela para ser salvo. Y me despido como Caisodoro de Reina la tituló, la Biblia, que es de los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento trasladada en español. La palabra de Dios permanece para siempre.
1569.